Bienvenidos al escenario de Gabo. Amigos del escenario de Gabo, hoy tengo a Rubén Arciniegas. ¿Quién es Rubén Arciniegas? Seguramente ya lo estarás ubicando porque ha hecho bastantes series, programas de televisión, aunque también es actor de teatro, en fin, una gran capacidad actoral y sobre todo en los medios que se ha desenvuelto. Es lo que nos hace tenerlo aquí en el escenario de Gabo. Bienvenido. Muchas gracias, Gabo. Muchísimas Y la idea es que nos compartas todo tu experiencia, tu expertise que has ido acumulando a través de estos años y no solo en México. Tengo entendido que tú eres colombiano de nacimiento. De origen, sí, señor. ¿En qué parte naciste de...? Yo nací en Bucaramanga, Santander, Colombia. Okay. Eso es un estado, allá se llaman departamentos, no estados, que queda en el nororiente del país, muy cerca a la frontera con Venezuela. Ok. Como a mitad de camino entre la costa y Bogotá, ¿no? Soy de allá me crié y viví hasta los 25, 26 años allá y luego me vine para acá, para México. Ah, muy bien. Y antes de pasar a la etapa que vienes tú acá en México, ¿cuándo descubres como yo llamo, gusanito por la actuación? Fue desde muy joven. A mí siempre me gustó pintar, me gustó escribir, hacer escultura, como que desde muy chavillo yo empecé como a experimentar con varias facetas del arte, sobre todo con temas de literatura. Y empecé a hacer teatro escolar, ya te digo en qué año, en 1987. Y me gustó mucho el tema del teatro. Seguí haciendo teatro escolar y cuando salí de lo que es la preparatoria, que allá en Colombia se llama bachillerato, empecé fue con la pintura. Okay. Empecé primero que todo fue como explorar con pintura, alcancé a hacer algunas cosas en óleo, pero no, definitivamente lo que me jaló más fue la actuación, la interpretación. Muy bien. Actoral, entonces ya me decanté por ese lado. Y empezaste entonces muy joven a prepararte, sí, en talleres. ¿Cómo inicias tu preparación como actor? Fue allá se llamaban grupos de extraclase, extracurriculares, y todos los sábados teníamos sesión de teatro que duraba prácticamente casi todo el día, solo los sábados. Y de ahí salían montajes que presentábamos en la escuela o en otros colegios y así fue como empezó. Y ya de ahí empezaste a... Yo tenía 15 años, cuando empecé, 14, 15. Ok, eso realmente muy joven, joven. Te acercaste al arte, sí, y de alguna manera pues empezaste a desarrollarte. Sí. Ahora, tengo entendido que también tú ya tenías muy claro esta idea de dedicarte a la actuación, al teatro, y de alguna manera te estabas preparando para dedicarte al 100% y empezaste como una etapa de la administración en cuanto a finanzas, ¿es correcto? Mira, la cosa es que mi familia es de origen campesino, son muy tradicionalistas, de hecho yo soy campesino, porque años los viví en el campo y trabajé en el campo, ¿no? Mi familia es muy tradicional, entonces estos temas del arte, de la cultura, como que no les cuadra, no les encaja. O no es cercano a ellos. Es cercano a ellos, entonces yo cuando arranqué carrera profesional, primero empecé había una carrera, bueno, cuando eso era nueva se llamaba Comercio Internacional, en una universidad allá en Bucaramanga. Yo estaba trabajando en un banco cuando eso, porque vamos, este tema en mi ciudad de Bucaramanga, el tema de la actuación era una cosa muy reducida, habían escasamente 2, 3 grupos de teatro, pero bueno, crecí, salí de la escuela, experimenté un poco con pintura, me di cuenta que ocupaba dinero, obviamente, entonces me metí a trabajar en un banco, y de ahí, trabajando en ese banco, empecé a estudiar comercio internacional en la jornada nocturna. Estando en la escuela de comercio internacional en la universidad, yo cuando eso andaba con una chica,
y ella era amiga de... Yo siempre fui el chico que se sienta hasta atrás, solo, que no habla con nadie, pero que no hace desmadre, o sea, no, aislado totalmente, siempre fui así. Pero me imagino que de observador. Pues sí, observando un poco. Observando las personalidades. Las personas y... Esto que nos gusta hacer Sí. a quienes nos dedicamos a la actuación. Observar, y no dudo que observando a algunas personas crearas historias. Sí, ¿no? cuando eso sí, de hecho me hice, o sea, digamos que las personas con las que yo frecuentaba eran las personas como relegadas, que no sé por qué, quizás hasta yo mismo era relegado y no me daba cuenta, o yo me relegaba, no sé, pero las personas con las que yo más me comunicaba eran como las más apartadas también, ¿no? Que no se metían con nadie. Total, ella era muy amiga de otro compañero que resultó ser asistente de dirección del grupo de teatro más importante en la ciudad de aquel entonces, ¿no? Dio la casualidad de que cuando eso estaban buscando un actor que tuviera formación para una temporada de teatro. Tú en esta etapa que me platicas de que estabas trabajando ya en el banco y estudiando tu carrera de comercio internacional, ¿continuaste también con tu preparación doctoral? Leía. Lo que yo hacía era que leía en esos momentos que no estaba ejerciendo nada de actuación, yo leía mucho. Mi papá tuvo a bien hacerse de una biblioteca bastante nutrida. Eso sí, a él el tema del estudio siempre le interesó mucho, entonces nos compraba muchos libros, muchas bibliotecas, y dentro de esos libros habían libros de teatro, había enciclopedias donde venían cosas de Shakespeare, de Bertolt Brecht, y eso me llama mucho, eso y la sociología y la historia. Entonces yo me la pasaba leyendo mucho de sociología, historia, de teatro, inclusive de ciencia también. Leía muchísimo. Entonces mi formación en esos años fue pura lectura, pura lectura. Entonces cuando llega este chico que te digo que era asistente de este grupo de teatro, en una plática con la que era mi novia, cuando eso salió el tema de que estaban buscando un actor. Mi novia sabía que yo había actuado y que me encantaba eso, y me dijo, oye, háblense, y ya. Entré a formar parte del grupo de teatro con ese personaje. Empecé funciones, empecé la temporada y terminé retirándome del banco donde trabajaba para irme a trabajar en el grupo de teatro a tiempo completo. Ahí fue cuando yo dije, a ver, espérame, es que esto me gusta de verdad. Entonces me retiré del banco y me dediqué lleno a trabajar con el grupo de teatro en temporada de teatro, y estuve ahí un año hasta que empezó a escasear el dinero otra vez. Y bueno, me imagino que en este inter la familia, como siempre, la preocupación no es que se dedique uno al arte, sino de qué vas a vivir. De qué vas a vivir, sobre todo si te está yendo bien, donde se hacen los números. Mira, la cosa es esta, que yo cuando eso vivía con mis padres, entonces necesidades como tal no es que tuviera, porque pues o sea, en la casa lo tenía todo, pero no tenía, por ejemplo, para ir al cine, no tenía para comprar mi ropa, porque yo desde muy chavillo empecé a trabajar para comprarme mis cosas. Entonces yo trabajaba era para mis cosas, no es que tuviera que pagar un arriendo. O sea, te mentiría si te dijera que mantenía la casa, no. Tenías ese gran apoyo de alguna manera, que en casa te proveían de todo. Proveían de todo lo necesario, pero no me daban lujos de nada, ni me daban gustos para los de extras. nada. Sí, o sea, comida, techo, ahí está. Pero quieres ir al cine, pues tú verás. Claro, entonces me dices que empezó a escasear. Empezó a escasear el dinero y pues llega el momento en que dije, no, pues es que necesito, si ocupo dinero. Porque al fin y al cabo yo ya tenía más de 20 años, tenía como 20 años, 21 años, 21, sí, como 21, 22, por ahí. Y ya a esa edad pues uno pues que sale con la novia, que sí gasta lo mejor en una salida al cine, en ropa, en zapatos, ¿no? Y lo que ganaba con el grupo de teatro la verdad es que era muy poco. Entonces tomé la decisión de volver a trabajar en otro banco, entré a otro banco y seguí mi carrera de comercio internacional.
Y un día estando ahí en la oficina del banco, fueron a mi trabajo unos compañeros con los que yo hacía teatro, y me dijeron que habían abierto una escuela de actuación ahí muy cerca de donde papá tenía su casa. Eso fue en la mañana, entonces me dijeron que ellos ya se habían inscrito y que habían empezado clase ya. Ese mismo día, a mediodía, en lugar de ir a la casa de mis padres a comer, me fui a averiguar allá a la escuela, me inscribí, quedó la inscripción hecha a mediodía, y en la noche de ese mismo día ya no fui a la universidad. Empecé a tomar clases de actuación y nunca más volví a la universidad. Wow. Eso fue en ese mismo día todo. O sea que eres alguien de decisiones firmes. Sí. ¿No? Sí, o de alguna manera, pues tomaste ya la decisión de empezar a disfrutar y hacer del teatro. Sí. Tu modo de vida. Así fue. Dije, pues es que esto es lo que me gusta en realidad. En la universidad, en la Santo Tomás, donde yo estudiaba comercio internacional, la verdad es que no me iba bien, porque no me hallaba. Para mí siempre las matemáticas fueron un problema y veía mucho tema de estadística y no sé, para mí eso siempre fue muy enredado todo eso, entonces como que no, y empecé a tomar clases de actuación y ya, yo dije, bueno, de aquí soy y pues me quedo. Y ahí te quedaste. Tiempo después, y luego vienen estas satisfacciones que ya son a veces, no los puede entender quizá una persona que no se dedica a la actuación, cuando ya compras de un salario de actor, ajá, lo que tú requieres para tu cotidianidad, ¿no? Pues sí, se vuelve una satisfacción diferente, ¿no? Pues sí, o sea, es que se rompe un poco el mito de que el artista pasa necesidades. Digo, en nuestros países sí pasa mucho y así es, pero no necesariamente tiene por qué ser así. O sea, hay muchos artistas que viven muy bien de su trabajo, ¿no? Y yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, pensamos en eso, o sea, en vivir dignamente de nuestro trabajo. Claro. Y también yo creo que pasa en todas las profesiones. Alguien que se aboca a sacar adelante, se prepara, es constante, así es, le da continuidad a su trabajo, tiene que de alguna manera ir creciendo, siendo estable. Lo mismo ocurre en la actuación, ¿no? Sí. La cosa es que es muy extraño esto, pero yo todavía no conozco a muchas personas que estén en esto en contra de su voluntad. La gran mayoría, si no es que todos los que estamos en este oficio, en el oficio de la actuación, estamos por convicción, no porque nos obliguen. Claro. Es más, a lo mejor hay muchas historias de gente que desde pequeños sus padres los llevaron a castings y hicieron cosas, pero llega un momento en que ellos dicen, no, esto no es lo mío, y se dedican a otra cosa. Exacto. Pero gente de nuestra edad que esté en esto es porque quiere, no es porque lo obligan. En cambio, perdón lo que voy a decir, pero es la verdad, hay mucha gente que trabaja en oficina, que trabaja en empresas, que en verdad no quieren estar ahí, que quisieran estar haciendo otra cosa. Y siguen ahí. Ahí están. Entonces, eso es de las cosas más interesantes que tiene nuestro oficio, que todos los que estamos en esto, estamos porque queremos estar. No hay nada que nos obligue. Exacto. Entonces, eso habla mucho de lo que es el oficio, ¿no? Y de alguna manera hace un vínculo, un compromiso más, en este caso con el arte escénico, ¿no? Y es un compromiso más personal. Más personal. Es muy personal. Eso no es un compromiso con familiares, con amigos, con estatus, con lo que sea. No, es una cosa muy personal, muy íntima. Y yo creo que eso es de las cosas más valiosas que tiene este oficio también. Que el compromiso es algo, yo diría inclusive que espiritual. Exacto. Y entonces, ya una vez que tú te abocas 100% ya a la actividad teatral. La cosa es esa, que yo renuncio, dejo la carrera universitaria, sigo trabajando en el banco, empiezo a estudiar de noche actuación,
Los fines de semana yo sigo haciendo teatro con el grupo de teatro porque fue un convenio al que llegué con el director. Entonces llegó a pasar que para dar funciones de teatro yo pedía permiso en el banco donde trabajaba, el segundo banco, para poder dar funciones y me daban los permisos. O sea, a Dios gracias, mis jefes conmigo eran muy, muy queridos, muy buenas personas y no me negaban los permisos. O sea, corrí de buenas también. Claro. Entonces podía seguir haciendo teatro, ahí los días que podía, de noche estudiaba y seguía en el banco, hasta que tomé la decisión de renunciar al banco y dedicarme de lleno a esto, que fue cuando, bueno, primero estuve en Cuba, estuve un tiempo en Cuba, estando en Cuba, para eso yo tomé unas vacaciones del banco, las hice coincidir con un festival de teatro universitario, eso fue en 1997. Estaba estudiando de noche la carrera, fuimos con el grupo de teatro a Cuba a dar funciones, tomé unos talleres y estando allá fue donde yo dije, me quiero dedicar de verdad a esto, o sea, ya no me voy a hacer más tonto, renuncio al banco y vámonos. Y eso fue lo que hice. Eso fue en el 97 y yo renuncié al banco, eso fue en noviembre del 97, si mal no recuerdo, octubre, noviembre. Regresando de Cuba yo digo, ya está bueno de seguir acá. Me preparé durante todo el año del 98, hice papeles, organicé todo, saqué números, me organicé y renuncié, pasé la carta de renuncia en septiembre del 98 y trabajé hasta ya te digo hasta qué día, hasta el 20 de enero del 99 trabajé. Todavía tuve que ir el día 21 a hacer algo, un cuadre que hacía falta, y el 22 viajé ya de Bucaramanga para Bogotá y luego para México. Ok, entonces casi se da por decirlo así, concluir esa etapa de tu vida personal para abocarte al arte escénico de lleno y viajas acá a México. Yo vine una vez a México. ¿Y por qué esa decisión? Yo no tengo la oportunidad de conocer Colombia, pero a través de las series, de la historia del teatro, sé que es un país con mucha cultura escénica de buen nivel, también las telenovelas, que es lo que llegaba acá, las series, las historias, los escritores, y entonces ¿por qué? Y bueno, también un país con mucha cultura, tradiciones. ¿Qué es lo que te hace venir aquí a México y poner en pausa a Colombia? No quedarme allá. Sí, mira, la explicación es muy simple y es porque siempre, o sea, hay un temor de que uno diga, híjole, es que me puede ir mal, puedo fracasar y es muy fácil regresar a la casa de mis padres. No es que yo tuviera conflictos con mi familia, porque mentiría si te dijera que era que mi papá me había corrido de la casa. O sea, él sí se enojó, obvio, cuando se enteró que yo había dejado la carrera de comercio internacional por la actuación, obvio se enojó. Yo a él no le dije nunca que había cambiado de carrera, sino hasta cuando se suponía ya me iba a graduar. Y ahí fue cuando me tocó decir, papá, pues es que ya llevo años estudiando actuación. No, eso no me corrió de la casa, o sea, no, te mentiría si te dijera, vete, no me corrió, pero sí se enojó muchísimo. Sí, claro. Pero mucho, y no, para mi papá fue una decepción, la verdad, porque él se imaginaba que yo iba a terminar como gerente de banco. Sí, es hacer una carrera. Y que para él eso era de mucho prestigio, muy, muy importante. Su hijo, el gerente, el administrador, el qué sé yo. No fue así, se decepcionó mucho. Entonces, la pregunta, eso forma parte de la respuesta. Porque yo dije, si me llega a ir mal y le empiezo a pasar mal, va a ser muy fácil para mí volver a la casa de mi padre. Si me voy para Bogotá. Claro. Que tenía esa opción. Es más, yo tenía la opción de pedir traslado del banco a Bogotá, porque yo trabajaba en Bucaramanga.
Okay. Y yo lo llegué a pensar, dije, es que puedo irme para Bogotá con el trabajo del banco y estando allá empiezo a conectarme. Pero yo dije, no, ya, o sea, vámonos con todo. O sea, no voy a perder más tiempo, me voy con todo. México, ¿por qué? Porque yo dije, me tengo que ir lo suficientemente lejos para que no sea fácil volver. En caso de que me vaya mal, que no tenga cómo regresar con el rabo entre las patas. O sea, prefiero aguantarme. Me aguanto y verás cómo le haces. Pero ¿Y tú conoces a alguien acá? No, fíjate contacto. Que el director del grupo de teatro, de este que te platico, con el que estuve trabajando años, que era el grupo de teatro más importante del nororiente colombiano, el grupo se llamaba Grupo de Arte Teatral. Okay. El director era un muchacho de Bucaramanga que había venido a México a estudiar. Y él nos hablaba mucho de la escuela aquí en México y de la experiencia en México. Cuando yo tomo la decisión, porque con ese grupo fue con el que yo voy a Cuba. Yo estando allá en Cuba, yo hablo con él y le comento, le digo que me había surgido la idea de ya dedicarme de lleno, pero que me tenía que ir del país. Yo quería Francia, yo quería irme para Francia, la verdad. Yo soñaba con el Teatro de las Naciones de Peter Brook. Esa era como mi idea. Mi ideal. La cosa es que sí me daba mucho temor el tema del idioma. Y para mí fue más fácil pensar en México que en Francia. Al fin y al cabo, mira, en el campo en Colombia, la cultura mexicana penetró muchísimo, permeó muchísimo. Con decirte, la primera canción que yo me aprendí en la vida fue el corrido de Juan Charrasqueado, cuando tenía como 5 años. La canción, la versión que canta, si no estoy mal, es Jorge Negrete. Y parece que sí. La canta. Esa fue la primera canción que me aprendí en la vida. Entonces, la ranchera, el corrido, la novela mexicana, todo lo que es México, en Colombia, yo digo que entró a formar parte de la cultura. Tan es así que en el campo hay géneros musicales que surgen de la fusión de la ranchera y del corrido norteño mexicano con música tradicional colombiana. Y hay exponentes de lo que allá llaman música popular, que es eso, hay una simbiosis cultural. Y yo digamos, la mamé desde muy pequeño porque mi contacto con el campo fue vital. Y también pues une a Latinoamérica pues esta historia de los temas de la conquista, los españoles, de alguna manera vamos conectados. Estamos y ya cada quien desarrolla su cultura. Sí. Pero México y Colombia sí tienen muchas cosas en común, sobre todo lo artístico. Mira, esto es un tema, porque hay muchas, hablemos de música, solo de música. Hay canciones que en Colombia uno piensa que son colombianas y son mexicanas. Y viceversa. Hay canciones que aquí la gente piensa que son mexicanas y son colombianas. Una de esas, la de Bésame, 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 morenita. Esa canción, la original, es colombiana. Y aquí la cantaba, si no estoy mal, Jorge Negrete. También, sí. En los años 50. Y resulta que esa canción forma parte de la tradición musical del altiplano cundiboyacense. Y aquí la grabaron como ranchera, pero esa canción es colombiana. Ahí el Pávido Návido. Por ejemplo, en Colombia la gente piensa que el Pávido Návido es colombiano. Yo desde que era pequeño lo bailaba. Y no, es mexicano. Mexicano, claro. ¿No? En los últimos años hay una canción que allá canta Jorge Celedón, es un vallenato que se llama Qué bonita es esta vida. Qué bonita es esta vida. En Colombia eso nos llenamos la boca diciendo, es que mi tierra colombiana. No, el compositor es mexicano y los que lo grabaron primero fueron mexicanos. O sea, estamos así. Podríamos decir que hay colombianos que cantan rancheras y mexicanos que bailan muy bien la cumbia. Sí, y no lo sabemos. No lo sabemos. Sí. Mira, el son yucateco.
ese género, son yucateco, no es de Yucatán, no sé si sabías. No sabía. En 1903 vinieron 3 músicos colombianos. El género original se llama bambuco. El bambuco es un género musical de los Andes colombianos. Vinieron 3 músicos colombianos, intérpretes de bambuco, se radicaron en Yucatán y trajeron la música y empezaron a hacer acá música. El son yucateco es bambuco al estilo mexicano. Los acordes, los ritmos, tú escuchas la música y dices, pero esto es bambuco. La diferencia está en que el son yucateco es muy poético. Las letras son preciosistas, son poemas. El bambuco son letras ásperas, son letras que la poética no es producto del intelecto. La poética del bambuco está enraizada en la tierra. Son cantos campesinos. Gente que, vamos, o sea, lo que voy a decir a lo mejor va a sonar extraño. Son gente donde a lo mejor no saben leer ni escribir, nunca fueron a la escuela, son campesinos que le cantan a la tierra, a la mujer. Entonces son letras no burdas, porque no es esa la palabra, son letras castizas. Más sencillas, más coloquiales. No sé si coloquiales, pero son muy de cómo hablan los campesinos, del sentir campesino y cómo ellos ordenan el mundo. El son yucateco es poesía. Tú ves las letras y es más elaborado, es muy literario, casi intelectual. Esa es la diferencia entre el son yucateco y el bambuco. Pero el son yucateco es bambuco hecho a la mexicana. Y entonces tu cambio cultural no fue tan difícil, tan complicado. Para nada. Además acá en México a nosotros los colombianos nos quieren mucho, nos reciben muy bien. Yo estoy contento, tan contento que soy nacionalizado desde el 2004. Entonces yo ya soy mexicano por elección. Y ahora que conoces ambas culturas más a fondo, ¿cómo te sientes aquí en México en cuanto al trabajo artístico que aquí se desarrolla? Porque aquí también hay mucha cultura teatral, no se diga la cuestión de televisión que permeó hacia el mundo. Mira, la gran diferencia es que México sí tiene instituciones. Digo, en Colombia también las hay, tengo que aclararlo. Pero en México las instituciones culturales son mucho más fuertes. A lo mejor obedece también a que en México hay mucho más circulación de dinero. Digamos, el país, la cantidad de dinero que maneja, el volumen de su economía es mucho mayor. La cantidad de mexicanos. Eso influye muchísimo. Entonces, acá hay mucho más teatros. Por ejemplo, una de las cosas que yo quedé maravillado cuando llegué fue toda la red de teatros del IMSS. Que yo decía, o sea, en cada hospital hay un teatro y son teatros que están abiertos al público y el movimiento teatral es una cosa inmensa. En Colombia eso no pasa. En Colombia los que hacemos teatro en Colombia es más huérfano. Hay menos asistencia de instituciones del Estado, es más complicado, es más difícil. No imposible, porque en verdad nada es imposible tampoco, pero hay menos, es la verdad. Y respecto a la televisión, México, la industria de la televisión, de la producción audiovisual en México, también es mucho más grande. Sí, yo sé que Colombia, en muchos sentidos, sus novelas, sus historias, su propuesta es muy interesante y muy buena, pero la verdad es que industria en México. Digo, allá también la hay, pero es a una escala más pequeña. Por lo mismo que platicamos, ¿no? El flujo, la cantidad de Mira, personas. tan es así que muchos proyectos que se hacen en Colombia son producción colombiana para empresas mexicanas. Y México las distribuye. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo México sigue siendo la plataforma del audiovisual latinoamericano. México es el que tiene el mercado.
esa es la verdad. Y sí, muy bonito tu proyecto colombiano y lo que tú quieras, pero los alcances digamos, de la comercialización como industria, México. De acá. Y eso pues ha ocurrido también, sobre todo en la música también. En todo. Todo artista que quiere ser internacional agarra a México de la plataforma. Sí, es la verdad. Entonces tú llegas aquí a México, descubres esto que se da a mayor cantidad y de alguna manera comienzas a desarrollar otra etapa más como actor. Sí, digamos que la profesionalización para mí vino ya estando acá en México. Estudié en la misma escuela donde estudió mi maestro colombiano, en paz descanse, ya falleció, Leonidas Bueno Calderón, en la Andrés Soler, en el Instituto Andrés Soler, cuando todavía pertenecía o cuando tenía el convenio con la ANDA todavía. Ya no forma parte de la ANDA, ya hubo ahí una ruptura. La Andrés Soler, el Instituto Andrés Soler, hoy en día ya no tiene nada que ver con la ANDA. Pero a mí me tocó esa época todavía, cuando estaba el maestro Javier Rojas en la dirección y la maestra Bárbara Gil en la subdirección. Entonces yo llego acá y me encuentro con la tradición de la escena mexicana y es vastísimo. O sea, en Colombia no es nada despreciable tampoco, o sea, hay muchos autores, hay un movimiento súper interesante. De hecho, hasta Colombia, inclusive en los años 60, 70, aportó lo que llamaron una creación colectiva al teatro mundial. Pero es curioso, a lo que voy es a esto. Yo no sé si alguien experto en el tema pueda decirme si tengo o no tengo razón, pero te voy a decir cómo yo veo las cosas. Lo has vivido, estado. Como lo vi, lo percibí y lo analizo y ahí están las señales. Mira, una de las grandes ventajas de la escena mexicana es que hay tradición escénica. Entonces, hay todo un movimiento de dramaturgos, de grupos de teatro que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, de instituciones con redes de teatros a lo ancho y largo del país. Hay toda una infraestructura alrededor de la escena. Colombia no tiene eso. Entonces, yo llegué a la conclusión de que la creación colectiva surge a partir de una necesidad, de una carencia. No hay dramaturgos, no hay movimiento claro que digan, esta es la escena teatral colombiana. No, lo que se basaba en los 60 eran reposiciones de obras clásicas y una que otra obra criolla, pero muy pocas, eran intentos aislados, no había un movimiento real. En cambio aquí sí había dramaturgia. Sí, ha habido muchas corrientes, claro, y muchos autores. Y muchas impulsadas, como tú dices, desde el Estado, claro, que de alguna manera va creando esas corrientes. Y hay para todos, o sea, el que quiera estar, ahí está, y puedes elegir dramaturgos, o sea, hasta debajo de las piedras, y buenos dramaturgos. En Colombia no. Entonces, en Colombia no hay red de teatros, no hay dramaturgia, no hay un derrotero claro por donde los artistas escénicos podamos seguir. Entonces, en los años 60, 70, los actores, los directores se estrellan con esas pocas posibilidades de la escena en Colombia y se inventan la creación colectiva. Y fue un boom, fue un totazo. O sea, hoy en día todavía se habla de la creación colectiva como el gran aporte del teatro colombiano. Pero si tú te das cuenta, eso surge a partir de una carencia, de algo que hace falta. Claro. ¿No tenemos dramaturgos? Pues nosotros construyamos algo, el drama. Una puesta en escena, claro. Una puesta en escena, y ahí está la dramaturgia. Y se crea todo un movimiento de grupos de teatro de que no solo crean textos, sino también crean espacios. Espacios y hacen una propuesta estética, porque también es una propuesta estética. Hay una confusión ahí también, que esto es súper interesante. Tú me imagino que leíste a Jerzy Grotowski, El teatro pobre. Bueno,
el primer libro de teatro que yo me chuté en la vida, o sea, así completo, de teoría teatral, fue El Teatro Pobre de Jerzy Grotowski. Entonces, cuando uno lee en Colombia, yo tenía 15 años, ese libro, yo volteo a ver con qué contamos y todo lo tenemos que hacer nosotros. No hay infraestructura, no tenemos luces, entonces agarramos tarros de leche cream, les colocamos cables, les colocamos luz, nosotros mismos hacemos las luces. Y estoy leyendo hacia un teatro pobre y digo, hablas de esto, la pobreza en el teatro. En Latinoamérica, y yo hablo particularmente de Colombia, cometemos el error de que pensamos que a lo que hace referencia Jerzy Grotowski en el teatro pobre es ser pobre en recursos. Y no es así. Exacto, es un concepto Eso más. es un concepto que no tiene nada que ver con los recursos, porque la verdad es que Jerzy Grotowski trabajaba con subvención estatal y tenía dinero el que necesitara para clavarse años haciendo su experimentación y no tenía que pensar en la comida. O sea, ¿ves de lo que estoy hablando? Entonces, aquí hay un malentendido que en Latinoamérica, particularmente hablo de Colombia, que los que nos acercamos al teatro desde la vena artística, no desde la vena de la parafernalia de la fama o del tabloide, o sea, no es eso, es los que nos acercamos a esto desde el sentir de la escena, propiamente dicho, vinculamos ese voto de pobreza a nuestro arte y nos comemos el cuento. Y ya después lo dijo Peter Brook. El mismo dice, a ver, aquí hay un malentendido, o sea, eso que yo pensé, también lo dijo Peter Brook después, y yo dije, no estoy tan tonto, o sea, si es lo que yo pienso, estamos mal. Sí, y lo hacía Grotowski de hacer sentir al actor que él era el centro de producir, de crear la magia al espectador. Exacto. Que la caja donde está sentada. Exacto. Es el trono de esa obra de teatro. O sea, no tiene es nada el que sofá. Ver, no tiene nada que ver con si tienes dinero o no, tiene que ver con que el actor es el eje del oficio escénico. No es la producción, no es el vestuario, no es el decorado, es el actor y los alcances de su trabajo que puede dar. A eso se refiere. No tiene nada que ver con pobreza. O sea, ahí hay unas visiones distintas que tienen que ver un tema cultural, tiene que ver un tema hasta político, ¿no? Entonces, mira, eso es muy interesante. Me perdí en la conversación. No, pero estábamos precisamente platicando de este movimiento que se hace en Colombia, que te trae acá y disfrutas del teatro, que de alguna manera te sientes más mira, confortado. Aquí me sentí más cobijado, ¿sabes? Aquí me sentí como... Con esa posibilidad de crecer, de aprender. Yo aprendí muchísimo acá, la verdad. Hay un asunto, mira, y pasó lo mismo con la televisión. Tú dices, bueno, es que los proyectos colombianos se ven muy reales, se ven muy, que tienen mucha sustancia, se ven muy creíbles, son como, no sé, tienen ese algo más, ¿no? Y la respuesta es muy simple. La verdad es que la producción colombiana de televisión no tenía el dinero que tenía México para construir los decorados, para construir los sets. Entonces, aquí, ¿qué hacían en México? Necesitaban una cárcel, pues se metían a un foro y construían una cárcel. Claro, también llegaba a pasar esto que tú dices, había tanto dinero que la casa humilde que se creaba o se construía tenía sartenes nuevos y eran con los que supuestamente guisaban. O sea, ¿por qué? Porque había suficiente dinero para producir. En Colombia, como no teníamos ese flujo de capital para invertir en televisión, decían, necesitamos una cárcel. Pues se metían a una cárcel real a rodar. Realmente cocinaban con utensilios que ya estaban usados. Decían, necesitamos una casa que se vea que así, en lugar de construir un decorado, buscaban la casa que fuera así. Entonces, eso le da una cuota de realidad a la producción que implica que el actor, desde que pisa el set,
No es un set hecho ex profeso, es un set real. Eso de entrada a nuestro oficio nos da una cuota de realidad que se nota en el trabajo y en cómo nos desenvolvemos en el entorno. Ese es el secreto de la producción colombiana. Volvemos a lo mismo. Nuevamente, una carencia, un déficit que se convierte en una tendencia. No en una tendencia, en nuestro fuerte. Nuestra mejor carta, nuestro secreto, es la carencia. Eso es interesante. Que da el realismo. Que da el realismo. Entonces, por eso surgen novelas icónicas como Betty la Fea, surge En Cuerpo Ajeno, hubo una que se llamaba llamó de mujer. Allá se llamaba, allá cómo se llamaba, Mirada de Mujer. Puede ser. Allá se llamó Mirada de Mujer y aquí se llamó La vida en el espejo. Bueno, sí, hubieron fue como 3. Exacto. ¿No? También se llegó a llamar Mirada de Mujer, La vida en el espejo, o en el espejo. Ahorita está otro remake de la misma historia. Pero bueno, a eso vamos, que la producción colombiana, sus grandes ventajas, se volvió una ventaja en el oficio, ¿no? Pero al fin y al cabo la comercialización, al fin y al cabo la infraestructura que tiene México no la tiene Colombia. Entonces por eso acá yo me sentí cobijado, me sentí, digo, soy afortunado porque tuve la oportunidad de estar acá a aprender, ver de primera mano, trabajar en teatros, con grupos de teatro. Aprender haciendo teatro. Aprender haciendo teatro. Y el tema de la técnica, ¿sabes? Eso es algo que, mira, el actor colombiano, y me van a perdonar mis colegas colombianos, digo, hay grupos de teatro que tienen una estructura de formación muy chingona y no tienen nada que envidiar, la verdad. Pero la tradición que tiene la formación en México tiene el plus de la estructura. En Colombia no en todas las escuelas se encuentra la estructura. Entonces tú puedes encontrar actores buenísimos en Colombia, pero a la hora de trabajar no tienen estructura. Son súper talentosos, pero no tienen la estructura. Y aún así funcionan y funcionan muy bien. Acá en México sí es necesario tener esa estructura. ¿Por qué? Porque aquí hay tradición. Y de alguna manera el público aquí es más exigente en ese sentido. Aquí la gente está más acostumbrada al teatro. El teatro, sí hay un nivel de cultura, quizá no como el que quisiéramos, pero sí la gente acude al teatro. Acude al teatro. Va al teatro. Sí. ¿Y cómo es que al estar tú ya realizando teatro, estándote preparando como actor? Porque generalmente las escuelas de actuación en México, la tendencia es hacia el teatro. Ajá. ¿Cómo se empieza a dar esta oportunidad para que nuestra audiencia, que nos viene a bien estar siguiendo, viendo, cómo se da ese cambio, o no cambio, sino la transición o ampliar tus horizontes como actor hacia la televisión? Mira, acá cuando yo estaba acá, no me acuerdo en qué año fue eso, yo participé en un sketch. Era un programa con 2 personajes llamados La Jitomata y La Perejila. Fue mi primer acercamiento con la televisión en México. Bueno, en Colombia yo había protagonizado la primera serie audiovisual, la primera serie de ficción que se hizo para el canal regional de Oriente, que eso fue en 1996, fue eso, 97. El canal regional de Oriente, que era el canal de la región de Bucaramanga, estaba recién estrenado y la escuela donde yo estudiaba, los dueños de la escuela eran socios del canal regional de Oriente. Eso es súper interesante también. Entonces allá ya ellos, mira, la idea de esta gente era, bueno, estamos empezando con el canal regional, pero no hay actores. Entonces vamos a montar una escuela
para formar los actores que van a estar en las producciones de nuestro canal. Fue una jugada súper inteligente, la verdad. Claro. Y fue muy afortunado el asunto, te voy a decir por qué. Porque resulta que como ellos eran empresarios, pero no eran artistas, dijeron, ¿quién sabe de teatro? Contratamos gente de Bogotá, de Cali, de Pereira, captaron talento, maestros enfocados al teatro, a la escena teatral, de universidades, de instituciones en otras ciudades, y se lo llevaron para Bucaramanga. Y estos hombres y mujeres crearon un pensum académico que, mira, yo que estudié en Cuba y que estudié aquí en México y que he tomado talleres con varias personas, ese pensum es el más completo que te puedas imaginar. Te has topado. Es una cosa impresionante. La cosa es que volvemos a lo mismo, por una carencia terminan haciendo las cosas bien. O sea, es interesante el tema. La cosa es que el pensum que crean estos hombres en Santander Televisión, así se llamaba la escuela, fue maravilloso y nosotros no sabíamos qué tan bueno era, porque no había marco referencial. Claro. Entonces, al menos yo me dediqué a estudiar, me clavé estudiando y aprendí muchísimo también. No voy a decir que no, aprendí muchísimo. La cosa es que cuando me vengo para acá, me volví a perder. Tú me preguntaste fue que cómo regresé. Me volví a empatar ya. La cosa es que cuando yo me regreso a México, a Colombia, yo me regresé a Colombia en el año de 2009, 2008. En el 2008 yo me regresé a Colombia. Okay. Yo llego a Colombia después de haber estudiado acá, después de haber hecho teatro, después de haber hecho una película con un grupo de teatro con el que trabajé acá. Esa película nunca salió a la luz. Y de haber hecho un par de cortos aquí en México, me regreso a Colombia. Pero yo ya regreso a Colombia con 2 hijos, con una esposa mexicana, mis hijos mexicanos. Y empiezo a buscar trabajo como actor de teatro. Okay. Fue como actor de teatro. La cosa es que no encontré trabajo como actor de teatro. Porque no es como acá, que aquí hay muchos grupos de teatro que están dando funciones en colegio, que están en temporada en una sala. Actores que no tienen proyectos se juntan crean uno y comienzan así no es allá. A abrirse camino. Así no es allá. Allá es muy complicado el tema. Entonces yo empiezo a buscar. Pues sí la pensé, dije, a ver, si me junto con otros actores hacemos algo. No, pero de aquí a que esa vaina resulta. No, me de hambre. Claro. Tampoco puedo. Sí. Entonces, lo único que encontré así puntual fue dar unas clases de teatro en un grupo de teatro empresarial. Me fue muy bien, por cierto, hice 2 montajes. Hice 2 montajes y alcancé a dejar otro montaje ensayado. Eso fue en Bucaramanga. Pero en Bucaramanga no, la escena teatral, la verdad es, lo tengo que decir, o sea, nada que ver. Entonces yo dije, a ver, no puedo quedar en Bucaramanga, porque si me quedo haciendo la tarea de montar un grupo y de hacer todo, o sea, va a pasar mucho tiempo y mientras tanto, ¿qué? Entonces me fui para Bogotá, me acerqué a varios grupos de teatro, pero ninguno me aceptó. Tuve entrevistas con directores de teatro prominentes y particularmente uno de ellos me dijo, no voy a decir su nombre ni el grupo tampoco, pero me dijo que no me podía recibir por diferencias metodológicas. Y yo me quedé así como, wow, ¿qué será eso? Metodológicas, güey. Espérame. Soy actor. ¿Qué diferencias metodológicas? En su momento yo no le dije, no fui grosero con él, el hombre fue muy decente conmigo, la verdad no fue grosero, pero yo sí me quedé así como, ¿de qué habla? O sea, soy actor. ¿Dónde es? ¿Cuál es la duda? Ni siquiera me vas a poner a prueba en la escena. Solo porque me formé en México
y vengo con otro cúmulo, con otra perspectiva, información. Ya no quepo acá en tu metodología. Esa fue la respuesta que me dieron. Entonces ahí fue donde dije, no me van a abrir la puerta, y nunca me la abrieron. Fui como a 3 grupos de teatro importantes y no me abrieron la puerta, no me la abrieron. Y yo lo puedo entender, o sea, seguramente es cierto eso de la metodología, quizá tiene razón y quizá tiene fundamento. No voy a decir que no nos vamos a cerrar, pero la verdad es que el actor es actor, el que es actor donde lo pongan. Y lleva su propia metodología, claro, que se adquiere de otras que se más. Adquiere, y además la metodología no es una fórmula cerrada. O sea, con el tiempo lo que uno aprende es que la metodología es algo personal y uno puede aplicar cosas de Strasberg, de Stanislavski, de Meissner. Son cosas que se pueden aplicar. Incluso dejar algo que hacías y retomar algo, o combinar, o sea, así es. Sí. Por eso a mí eso se me quedó grabado, la diferencia metodológica. Y entonces, estando en Colombia, dices, bueno, si no me están abriendo la puerta en teatro, buscas televisión. Y resultó que, mira, yo estaba negado a hacer televisión, porque como muchos actores latinoamericanos, yo me comí el cuento de que hacer televisión es indigno, que es la prostitución del actor. No es cierto. No es cierto. Que es un medio muy básico, hueco, y no es cierto. Que se acaba pronto. No, y mira, nada de eso es cierto. La diferencia, y eso también lo dijo Peter Brook, la diferencia es técnica, no es ética ni moral. No tiene nada que ver. Y yo en su momento me comí el cuento de que sí era un asunto ético y moral. Por eso yo estaba cerrado a hacer televisión. Por eso yo aquí, pudiendo acercarme a Televisa o a TV Azteca en su momento, no lo hice como debía haberlo hecho. De hecho, yo lo que hice después de ese sketch que te dio con la jitomate y la perejila, terminé trabajando como staff de producción en TV Azteca, en detrás de cámaras, porque también dije, quiero aprender, pero no como actor, sino desde acá. Porque para mí el tema de la actuación sí había una implicación ahí como ética, y no entendía muy bien cómo desarrollar el asunto, y dije, no, pues voy a aprender desde este lado. La verdad es que cuando yo llego a Colombia, yo ya había hecho en detrás de cámara aquí con TV Azteca algunos pilotos. Entonces ya me había acercado y dije, es que a lo mejor no es tan así como yo me comí el cuento. Total, llego a Colombia, me cierran la puerta en el teatro y empecé a buscar en televisión y me abrieron la puerta. Me abrieron la puerta y me fue bien. ¿Y tu metodología funcionó? Pues la que no sí, funcionó en teatro, funcionó en televisión, cuando mi formación es teatral. Diferencia metodológica, hombre. Algún día tendré que explorar un poco más acerca de esas diferencias metodológicas. Y bueno, luego también te toca un cambio que se está dando, que todavía se está gestando, pero que es muy reciente. Esta parte de las series, esta parte de que ya estar en una televisora no es lo importante. Ahora lo importante es estar, como se le llama ahora, en streaming. Mira, en una serie. Y es tan así que el veto entre Televisa y TV Azteca se acabó. Se acabó. Que nadie pensó que eso se fuera a acabar. Que eso era de ley. O sea, si estás allá no puedes estar acá, punto. Eso se acabó. Y entonces te toca justo esa etapa donde empieza a ampliarse el campo de trabajo también para los actores. Así es. Mira, hay pros y contras. Claro. Porque yo a veces pienso que Colombia es un campo de experimentación. Porque llegó el momento en Colombia en el que sí, muchas series muy buenas, pero si tú te das cuenta, la planilla de actores de talento son 5 o 6 protagónicos o que están de fijo.
y un desfile de 1500 actores que capitulean. Eso tampoco está chido. Claro. ¿Por qué? Porque ¿cuántos podemos protagonizar? ¿O cuánto tiempo? ¿O cuánto tiempo? Un protagonista, ¿cuántos protagónicos puede hacer? Puede ser. Pero quedémonos acá. ¿Cuántos de los actores que estamos activos podemos ser protagonistas? Sí, si contáramos todos los proyectos que están al aire, 100. Menos, quizá. ¿Y los demás? Ajá. Y acá esos proyectos lo que siguen, vas a volver a... Y es que el problema es este, el problema del esquema en ese sentido es cuando tú eliminas los repartos, que eso se convirtió en tendencia también, que hay unos que son protagónicos, eliminas repartos y un chingo de actores que entran y salen por capítulos, Eso también es grave. Y eso es algo también que se está empezando a ver así como... Sí. Y eso es terrible. Claro. Y la gran ventaja es que hay más trabajo. Más trabajo, pero ¿qué tanto más? ¿Y qué tanto más? Porque también a la vez que hay más trabajo, también hay más pruebas, más casting, mira, más compañías. Y es que este asunto... Por ejemplo, tú estás en un proyecto donde entraste con un personaje que hace 2 capítulos, solo 2. Ahí ya no puede volver. ¿Cuántos proyectos están haciendo? Número que están haciendo 5 proyectos, por ejemplo. Que te vaya súper bien y que entres en todos los proyectos, de 1 capítulo por proyecto. Sí, es muy poco. A eso voy. Entonces, hay cosas buenas y cosas malas. No todo es bueno, no todo es malo. Claro, y también se da este otro fenómeno de que sale el proyecto, no pasa nada con ese proyecto, no tiene repercusión y concluyó. Y algo sale otro proyecto, sí tiene repercusión, sí es aceptado, se pide más y temporada 1, temporada 2, temporada 3, 4, 5. Y entonces esos actores que lograron acomodarse, ya van 5, 8 temporadas. Así es. Y entonces también... Eso es una de las cosas buenas. O sea, mira, en Colombia hay una frase muy graciosa, pero que tiene sentido, güey. Acá entienden el concepto de la rosca como el grupito de gente que son cuates. La rosca, o sea, los amigos. Los amigos que van a hacer un proyecto llaman a sus amigos. Exacto. Que hacen otro proyecto. En Colombia eso se le llama rosca, ¿no? Que es un término muy extraño, muy chistoso, porque entonces el director tiene su rosca, entonces mete a los de su rosca, o el productor mete a los de su rosca. Entonces la frase es, lo malo de la rosca es no estar en ella. Lo malo de la rosca es no estar en una rosca, güey. Y termina siendo real. Termina siendo real porque gente que no está conectada realmente, está difícil, ¿no? Si para uno que está medio conectado es complejo y, híjole, es duro, imagínate para alguien que no tiene conectes. Claro. Y tú que ya has probado el teatro, que ya has estado en series, y bueno, en series muy importantes, esto que hablamos de la repercusión, las temáticas, las personalidades que están y que de ahí se convirtieron en más, como en El Señor de los Cielos. Sí. Empiezas, me imagino, a experimentar cosas que no te ocurrían con el teatro. Porque terminas tu obra de teatro, quizá el público se quedó un momento en el lobby, te ves salir, se acercan para felicitarte, no sé, charlar brevemente contigo, pero ya cuando estás en una serie que se vuelve exitosa, no sé, estás en algo cotidiano, en un restaurante y se te acerca alguien y, y rompen de alguna manera esa, pues no privacidad, sino ese anonimato aparente. Sí, uno deja de ser una persona común y corriente. Y te das cuenta que tal proyecto que habías grabado quizá tiempo atrás está al aire ya, porque se acercó alguien con esa visión. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo lo has empezado a vivir, a incorporar a tus actividades?
que también es peculiar porque es mientras está el proyecto al aire, mientras la gente lo está viendo. La ventaja que yo tuve en los dos proyectos más grandes en los que he estado, que generó mucha recordación, que fue El Señor de los Cielos y Sin Senos hay Paraíso, es que generó una recordación muy profunda. O sea, eso lo hice hace 5 años. 5 o 6 años. Y esta es la hora y todavía digo, el Samario, ay, chalo. Y es algo que yo digo, o sea, no lo hice ayer. Eso lo pasaron hace unos añitos. Un rato. Y estuve en el aire y uno dice, no, es que ya pasó. No, sigue vigente. Sigue vigente. Yo procuro ser muy cuidadoso con eso. Se han suscitado situaciones muy extrañas con ese tema. Yo no me atrevo a decir que yo sea famoso. O sea, yo no soy tan famoso, la verdad. O sea, si es que eres famoso. No, no lo soy. O sea, tengo cierto reconocimiento. Mi reconocimiento tiene ciertos alcances. ¿No? Y que también se da por la manera en que creas el personaje, que el personaje logra permear en el gusto. Que a la gente le gusta y lo ubica y genera recordación. Pero lo que veo es que yo no he dejado de andar en metro, yo no he dejado de hacer mi despensa, no he dejado, o sea, y esta es la hora y mucha gente todavía se me sigue, se me queda viendo en la calle todavía. Ya no como antes, porque antes sí era que llegó un punto en el que dije, puta, o sea, esto está pesadito, pero ya pasó, como que ya el asunto se calmó. Y sí me ven y dicen, como que sí es, pero ya no se me acercan. ¿Dónde lo he visto? Exacto. Ya cuando se acuerdan, ya no está. Ya cambiaste de pasillo en el súper. Exacto. No, y sí me llegó a pasar esto, en el metro, en la calle, en Colombia. Pasó una cosa muy extraña. Yo viajo. ¿En qué año fue que viajé a Colombia? En el 2021 viajo a Colombia. Mi madre vive ahora en una población muy cerca de Bucaramanga que se llama Piedecuesta. Es un municipio relativamente pequeño, no es muy grande. Piedecuesta, Santander. Voy por la plaza principal de Piedecuesta. Yo llevaba como 3 días en Colombia, 3-4 días. Y un muchacho se me queda viendo y abre los ojos. Y yo decía, bueno, que eso me pase en México. Pues sí, pero en Colombia. Y se me acerca y se me ve encima y yo sí como que pensé que me iba a robar. La verdad, yo dije, este güey me va a robar. Oye, tú eres tal persona, tú eres tal actor, tu personaje. Y yo me quedé así como, sí. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? O sea, no lo podía creer. Y yo así como, pues güey, es que yo soy colombiano. ¿Pero qué haces aquí en mi pueblo? Luego no es que mi mamá vive acá. ¿En serio? Pero, por favor, venga, regálame una foto con un auto. Y le di la foto, le di el auto. Pero sí me dejó pensando eso. Yo dije, esto está de locos. Esto está de locos. Sí es difícil, es complejo. Y yo creo que uno debe tener los pies muy en la tierra. O sea... Bueno, de alguna manera el teatro, la formación de teatro, pone a uno en la tierra. ¿Por qué? Porque a veces haces un proyecto, sí es remunerado económicamente, pero quizá no lo suficiente para que en casa las cuestiones económicas se solventen de inmediato, y entonces te hace dar cuenta de que eres un ser humano que tiene gastos de pagar renta, el transporte, las escuelas, la despensa y demás. Sí. Y te pone te sienta en la tierra, ¿no? Mira, es que sí, eso tiene que ver con la misma familia. Pero es que no es solo eso, no es solo eso, no es lo que tú percibes desde el punto de vista económico, tiene que ver también con que el actor de teatro, ¿tú cómo lo ves? Porque tú vas al teatro, porque tú vas al teatro, tú te desplazas
y pagas un boleto para entrar y ves al actor ahí, sea bueno, sea malo, o sea, como sea. Pero la televisión, estás en tu casa, estás canaleando y te encuentras con el proyecto y ves al actor en la sala de tu casa. Eso cambia totalmente la percepción. Radicalmente. Porque igual se quedan contigo o te pasan. Pero no solo es eso. Se genera, no sé si llamarlo admiración, tiene otra palabra, creo. Pero tiene que ver con este asunto de lo inalcanzable. Es que, mira, tú vas al teatro y tú puedes alcanzar al actor de teatro allá, lo puedes esperar en el camerino que salga, está ahí, lo puedes tocar, pero el güey que aparece en televisión no es otra cosa. ¿Tú cuándo puedes meterte en un set a estar, que el actor está haciendo tu trabajo frente a ti? Por eso hay otra cosa ahí, hay una distancia. Yo me imagino que en la psique de las personas es como si uno estuviera aparte, no sé. También se dio un fenómeno aquí en México que nada más había una televisora que era muy importante, Televisa, y como era la única fuente de empleo y quien tenía de alguna manera la televisión, era el monopolio de la televisión, entrar a Televisa era un logro. Entonces tú decías, yo trabajo en Televisa, era... Ya después te preguntaban, ¿y qué haces? ¿No? No, pues estoy en maquillaje, soy actor. Entonces se volvía algo inalcanzable. Exacto. Y el que tú lo lograras era admirable. Claro. Entonces yo me imagino que por eso pasa lo que pasa. Que a uno, después de que ve en televisión, en una serie de esas, y a uno lo ve caminando por la calle, es así... Estoy cerca de lo inalcanzable. ¿Ves? O sea, y no estoy diciendo que yo soy inalcanzable, no. O sea, yo hago despensa en el mercadito, yo como tacos en la calle, yo ando en metro, yo ahorita no tengo coche particular, o sea, no, yo ando a pie. La cosa es que eso te da un estatus que todavía no... Mira, para mí es más fácil entender el respeto del actor de teatro, es más fácil. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, al fin y al cabo soy formado en el teatro, ¿no? Y para mí es más sencillo aceptar y entender ese respeto que hay ahí. Porque no es lo mismo la persona adicta a ver el teatro que la persona adicta a ver la televisión. Por lo que te digo, tú estás canaleando, no implica ningún esfuerzo, la verdad. Y no estoy diciendo nada malo, o sea, en cambio, el que va al teatro, sí, se sube a su transporte, gasta tiempo en llegar, te seleccionó una cartelera, una obra, pagó, te dedicó su tiempo en silencio. ¿Ves? Sí. Está más cercano a un tema ritual que la televisión. La televisión es más impersonal, es menos ritual, es más cotidiano en ese sentido. Tú estás en la sala de tu casa y prendes la televisión. Si quieres ver una película, vamos a apagar la luz, pero tu vida no se detiene, en realidad no se detiene. Exacto. En cambio, el que va al teatro pausa su vida, lo mismo que el que entra al cine, pausa la vida y se abstrae. Cuando uno ve televisión no es así. Tiene que ver con un ritual. Sí, entonces definitivamente. Yo creo que no estoy demeritando el efecto del actor a través del trabajo de la televisión, no lo estoy demeritando. Lo que estoy diciendo es que es otra cosa. Simplemente es eso. Y también creo que por tu desarrollo que has tenido en el arte escénico, llega el momento que empiezas a diversificarte, a ser maestro, a empezar a tener estas ganas de dirigir, de producir. Ya nos estabas hablando que estás detrás de cámaras, y que también es un mundo fascinante. Sí, lo es. Fascinante, y es donde, atrás de cámaras, es donde realmente se crean a esas personalidades de los medios,
a esos personajes que van a hacer historia y que se quedarán en la pantalla. Sí. Y es un mundo, es un ejército Sí. que está atrás. Es un esfuerzo descomunal. Ajá. De mucha gente. De mucha gente. Y que por mínimo que parezca, es un engranaje que si falla, falla. Si no llegó el señor de la lámpara, falla. Bueno, que en teatro es más susceptible de que la falla se note. Ajá. En televisión y en cine no. Exacto. ¿Por qué? Porque en televisión y cine no llegó, solucionalo, productor. Y lo tiene que solucionar. Y como hay un proceso de edición y de montaje, de preparación antes de que el espectador vea el resultado, en cambio en escena no. En escena si algo falló, se vio, punto. En teatro. En teatro. Y de esas otras etapas o partes que has estado, ¿alguna te ha atrapado? No sé, la docencia, la dirección. Yo sí, mira, yo en este momento, yo desde hace muchos años dicto clases, la verdad es algo que me gusta mucho. Yo estoy dictando clases en Colombia, aquí he dictado clases particulares, he dictado unos talleres en Estados Unidos también. Me encanta la docencia. ¿Por qué? Porque hace muchos años un maestro me dijo, y yo tardé en entenderlo, me decía, es que cuando uno enseña, uno aprende. Y yo no entendía hasta que empecé a enseñar. Y sí es cierto. En el caso particular del oficio escénico, cuando uno comparte conocimiento, hay una retroalimentación y se genera una sinapsis a otro nivel. Digamos que el proceso de transmisión y adquisición de conocimiento en cuanto a la sinapsis es doble vía. Yo te enseño, pero a través de ti yo aprendo. Y tú me estás enseñando, pero a través de mí tú aprendes también. Eso es una cosa muy hermosa. Y uno cuando está dictando clases, uno hace redescubrimientos constantemente y hace replanteamientos de técnica, de visiones, de perspectivas, inclusive a nivel micro. Y muchas veces en este oficio esas cuestiones microscópicas en una escena se convierten en una cosa gigantesca, un detalle, güey. Y son cosas, enseñar es hermoso. Por eso me encanta enseñar. Es de las partes que te ha atrapado. Sí. Mira, en verdad, digamos que todo lo que implica mi oficio me ha atrapado. He escrito también, ahorita estoy escribiendo, produje y dirigí una película que está terminando su ruta de festivales, que me ha ido bastante bien. ¿Cuál es, para que nuestra audiencia se llama El Encierro? Es una historia basada en historias de la pandemia, de esta cosa que pasó hace unos años. Sí, claro. Esa la coescribí con un amigo escritor, guionista de Colombia, Rubén Darío Triana. La produje yo la dirigí, y ha sido un proceso largo, un poco lento, pero bueno, ya estamos a punto de terminar el proceso de la ruta de festivales para comercialización. Y me ha ido, yo creo que bien, porque el año pasado ganamos en una de las emisiones del World Film Festival de Cannes, ganamos a Mejor Película y Mejor Director. Qué bien. Y ganamos un premio también en otro festival, no me acuerdo, que ahí en medio está el estudio Pinewood de Inglaterra, que lo que nos ganamos fue un taller, que no lo pude tomar porque los tiempos no me dieron, o sea, fue un desperdicio, pero bueno, ni hablar. Ganamos varios festivales en la India. Entonces no nos fue mal, la verdad. Y me encantó la experiencia. Y la voy a repetir. Ahorita estamos trabajando otro guión con mi tocayo, el guionista de Colombia. Y si todo sale bien, el año que entra lo vamos a meter a concurso de
para desarrollo de cinematográfico, de producción. Okay. Estamos en eso, ¿no? Y hay planes, o sea, tengo otros guiones que estoy empezando a ver cómo conseguir financiamiento. Entonces te está gustando la dirección. Sí, también en este caso la dirección cinematográfica. De cine, sí. Sí. Qué bien, y tienes, creo yo, se dice que el teatro es la base, ¿no? de todos los medios, pero también de alguna manera el teatro es la herramienta, que tú seas actor y ahora dirijas, ahora escribas, te hace que el trabajo que va a realizar el actor esté más entendido, como que va incluso ya dirigido desde el texto, ¿no? Mira, es que alguien me dijo, yo todavía no entiendo bien eso que tú estás diciendo, no entiendo bien la correlación, la verdad. Te mentiría si te digo, oh, es que lo que pasa es esto, Gabriel. No. Estoy aprendiendo, güey. Pero alguien me dijo esto, me dijo, mira, tú eres buen director porque eres actor. Y se nota que eso lo dirigió un actor. ¿Por qué? Porque el centro del drama, el centro de todo, está en el trabajo del actor. O sea, lo que me explican es eso, es que tu proyecto está diseñado para que el actor se luzca. Y eso sucede porque tú eres actor. Inicialmente eres actor. Sí, aprendiste a escribir, aprendiste a dirigir, aprendiste a hacer esto, pero tu formación es actoral en principio. Y todo partió de ahí. Entonces, lo que me explicaban es eso, me decían, tus actores se lucen, es porque tú eres actor, cabrón. Y la comunicación, tú como director con el actor es más cercana, más simple. Yo creo que fluye más. Fluye. Simple, ¿por qué? Porque como yo he sido actor y yo entiendo el proceso de la creación del actor, para mí es fácil decirte lo que necesito y cómo lo necesito. En términos que tú lo entiendas. Hace muchos años a mí me pasó una cosa, esta anécdota es súper chistosa. Hace años yo participé en un proyecto, eso estoy hablando de qué año, del 2007, 2006, por ahí, 2006, 2007. Participé en un video empresarial, que era para, el proyecto era un video empresarial para, valga la redundancia, una empresa de producción audiovisual que ofrece sus servicios. Entonces hicieron un video, me contrataron a mí como actor. El director era un director de cine, ya no me acuerdo el nombre, la verdad, muy buen director, o sea, el equipo, mis respetos, pero hubo algo que me llamó la atención y que a mí me voló la cabeza, güey. En ese momento el hombre me dice en una indicación, me dice, es que te quiero azul. Y yo pensé, ¿qué quieres? Empezaste, ¿qué tono de azul? No, yo dije, pero azul, ¿cómo? Y a mí me daba pena preguntar, decir no entiendo, porque se supone que era un actor ya formado y que ya había hecho teatro. Y yo dije, perdón, no voy a preguntar qué quiere decir. A él, más bien le pregunto a un compañero actor, ¿no? Porque yo no entendía, porque yo pensaba, azul, ¿qué? O sea, dejo de respirar, me pinto la cara, o sea, ¿de qué me habla? Yo no entendía, entonces me acerco con otro compañero y le digo, oye, fíjate que este hoy me dijo que me quería azul, ¿tú sabes qué es eso? Y me dice que te quiere tono melancólico, triste. Yo decía, ahí aprendí, luego me puse a investigar y claro, la teoría del color, fíjate, esto es súper interesante, sí, claro. La teoría del color también tiene que ver con dirección y es más, vamos más allá y eso lo aprendí después. Existe la colorimetría, la psicología del color. Entonces está lo que se llama la paleta de colores en el cine y hay todo un mundo detrás de esa expresión, te quiero azul. Eso es muy interesante. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo como actor,
Yo no le digo a mis actores, perdón, como director no le digo a mis actores, te quiero azul. No le voy a decir eso. Porque tengo la capacidad de hablarle en su mismo idioma. Y que me haga entender fácil, que él me entienda fácil. Y eso se convierte en una sinergia deliciosa, la verdad. Es muy rico, es muy nutritivo. Yo aprendo, yo me emociono. He llorado viendo a los actores que dirijo llegar a donde quiero que lleguen. Y me imagino que te ha de pasar, el teatro es un arte efímero que se da la función. Ajá. Y aunque repitas la misma función no será igual. Ajá. Y se fue la función. Así es. Y en cambio los medios electrónicos, el Ajá. cine, etcétera, queda grabado. Así es. Ya lo vas a poder conservar, Sí. va a perdurar. Claro. Tú que has visto ambas situaciones, ¿cuál se disfruta más? Porque si bien has llorado viendo la escena, seguramente tú y quien la vea grabada lo volverá a hacer. Esa pregunta está, híjole, qué buena pregunta. La respuesta no es tan simple, ¿sabes? Sí, Es complicado, hombre, porque yo siempre he creído que el teatro es un milagro. Esto que tú dices, que una persona se aliste, tome el transporte, que vaya a ver, pague el boleto, que tú hayas llegado, que no hayas tenido un contratiempo, que se abra el telón, se da un milagro. Y no se va a volver a repetir, aunque vuelva a ir o se quede a la siguiente función. Mira, es que es complicadísimo explicar eso. Nunca lo había pensado, o a lo mejor sí, pero no así, bajo esos términos. El hecho de que el teatro sea un suceso vivo, que como tú dices, es algo efímero, en un cierto sentido sí lo es. La cosa es que cuando tú das funciones de la misma obra durante cierta cantidad de tiempo, deja de ser tan efímero. Porque eso empieza a tener resonancia a través del tiempo. O sea, después de que tú estás con un personaje trabajándolo y dando funciones, después de darle funciones, eso es como una caja de resonancia que perdura. Se renovó, creció. No, es que no es por ahí, es otra cosa, como yo lo veo, perdón. Sí. El acto teatral sí es efímero, ahí muere y ahí quedó. Pero lo que implica toda la emoción, lo que te deja, lo que uno vive, lo que uno experimenta como actor, tiene resonancia a través del tiempo y cobra significado con el tiempo. En el caso del teatro. En el caso del cine... Y no se diga lo que puede ocasionar el espectador. Claro. Lo que se lleva el espectador, claro. A lo mejor vio un acto efímero, pero quizá lo que le haya hecho en el alma será eterno. Sí. Y es que eso es la cosa, es imagen. Y si tú te das cuenta, el espectador cuando piensa en una obra de teatro, no está pensando en términos del texto, ni del diálogo, ni de la historia. Pienses en una imagen concreta. Pregúntale a cualquier asiduo asistente al teatro acerca de cualquier obra. Es siempre más fácil pensar en términos de imagen. No tanto la historia que vio, no tanto la implicación filosófica o moral o política. No. Una pinche imagen que crea esa resonancia, que toca las paredes de la moral, de la ética, de la política, de la espiritual. A eso me refiero yo. En el caso del cine y la televisión, mira, el cine es más cercano al teatro que la televisión. Mucha gente piensa que el cine y la televisión se parecen entre sí y que el teatro es otra cosa. No. El teatro y el cine están más emparentados que la televisión. La televisión es otra cosa.
Y no es malo, o sea, lo que estoy diciendo no es que la televisión sea mala, no. Es otro lenguaje, es otra técnica. La cosa es que para construir un personaje para cine y para teatro se requiere profundidad. Hay un tiempo de ensayo, hay un tiempo de memorización, de análisis, todo toma más tiempo, todo es más, no elaborado, sino más cuidado en todos los sentidos. La televisión es más rápida. Eso no quiere decir que la televisión sea descuidada, no. No, es otra cosa, es otra técnica. La televisión es superficialidad, es inmediatez. Tú grabas en televisión 20 escenas al día y vas así y lo haces bien y todo el mundo está al tiro haciendo su trabajo. La televisión funciona como un relojito y el hecho de que lo hagan rápido no quiere decir que lo hagan mal. Es precisión, es exactitud. Y todo ese lenguaje está coordinado desde esa precisión y exactitud. Por eso se genera la sensación de superficialidad desde el punto de vista del actor, que no es en verdad superficialidad, es superficialidad viéndolo en contraste con el cine y el teatro. Pero en sí la televisión no es superficial. Fíjate de lo que estoy hablando. Sí, tiene su propio esquema, su propia tabula rasa, su propio tabulador, ¿no? Volvamos al teatro y al cine. Requieren profundidad, requiere más tiempo, requiere más minuciosidad. El cine también te genera esa caja de resonancia de la que hablo. Yo que he sido consumidor asiduo de cine, me encanta el cine. Ahorita pienso en algunas escenas de alguna película y lo mismo, pienso en una imagen concreta y me estremece. Esa es la verdad. Y como actor, yo digo, yo quiero algún día generar eso en mi espectador. Ahora, ojo con esto, que esto es también muy interesante. La cosa es que en el caso del teatro, cuando tú ves la escena, tú lo que estás comprando es al actor. La escena teatral es del actor. El cine, la escena del cine es del director. Y la escena de la televisión es del productor. Entonces, cuando uno ve una película, sí, uno puede admirar el trabajo del actor, claro que sí, pero a final de cuentas, con lo que uno se queda como espectador en esa caja de resonancia de lo que hablo, es del trabajo del director. ¿Ves de lo que hablo? Sí, fíjate que ahorita me viene a la mente, cuando habla uno de cine, enseguida viene una lista de directores. Directores, sí. Enorme. Enormísima. Aunque ha habido grandes personalidades, grandes actores, sí, siempre se va uno a la lista. Hacia la lista de directores. Tú puedes ver a Brad Pitt trabajando con sinnúmero de directores y el trabajo de Brad Pitt puede ser maravilloso en todos, pero dependiendo del director, es el trabajo que va a hacer. El trabajo en conjunto y esa resonancia de lo que hablo. Y en cambio en teatro se habla de grandes actores que tuvieron una temporada o realizaron tal montaje y fue, aunque hubiera sido Shakespeare, que es una obra universal, a ese actor se le recuerda por ese teatro. Exacto. ¿Ves de lo que hablo? Entonces son terrenos muy distintos. Y esa caja de resonancia de la que hablo sigue siendo lo mismo. Impacta en las paredes de lo que es la ética, la moral, la filosofía, nuestro concepto de lo mágico religioso, nuestra espiritualidad, nuestra ideología. Entonces, para mí es eso, es el efecto, así el teatro es efímero, es perdurable. Yo
Yo no he sido tan buen consumidor de obras de teatro. Tengo que reconocerlo. Eres más de participar como, como actor, como artista. Uh-huh. Sí consumo mucho cine, eso sí. Series, en los últimos años he consumido algunas series. Sí, me gusta. La telenovela, he consumido muy poca telenovela, la verdad. Pero todas manejan esa caja de resonancia de lo que digo. Uh-huh. Hay cosas que a uno no se les olvida. Mira, hay una novela en Colombia, aquí creo que se hizo en México. Esa novela es de los años, principios de los 90, si no recuerdo, se llama Un cuerpo ajeno. Aquí no me acuerdo cómo se llama, que es la historia de un hombre muy rico que lo envenenan o lo matan, algo así, y como no era su tiempo de morir, el hombre se apodera del cuerpo de un campesino. Uh-huh. Y este campesino, que bueno, es primero un hombre sin educación, sin cultura, resulta que es doctísimo y muy súper culto, muy preparado. Entonces el hombre ve que está en un cuerpo ajeno y va en busca de sus familiares. Es una novela de suspenso y es buenísima. Sí. Aquí en México la hicieron, uh-huh. pero no me acuerdo cómo se llama. Pero yo me acuerdo de una imagen del hombre tocando el piano, porque el hombre tocaba piano. Uh-huh. Y yo me acuerdo del trabajo del actor Danilo Santos, uh-huh. que hacía del hombre joven, del campesino, adoptando la personalidad del hombre viejo. Y una maravilla, y lo recuerdo en el piano. Cuando pienso en cuerpo ajeno, pienso es en este hombre sentado tocando el piano. Lo mismo que cuando pienso, por ejemplo, en El Padrino. Uh-huh. Tengo dos imágenes del Padrino. ¿Y cuáles son? Marlon Brandon, uh-huh. sentado, no con el gato, uh-huh. sentado mirando a Bonacera, en las primeras imágenes. Uh-huh. Y El Pacino sentado en el restaurante con Soloso y con el teniente de policía antes de matarlos. Uh-huh. Y cómo los mira. Y esa cuestión. Y la última escena de esa imagen que tengo del Padrino, ese grito sordo de Michael Corleone cuando matan a su hija. Uh-huh. En la escalinata del teatro. Uh-huh. Si te das cuenta, uno piensa en imágenes, sí, que resumen la historia, que resumen. Sí, y que a veces en ese lenguaje de cinematográfico te atrapa. Claro. Te atrapa y dice mucho, a veces sin palabras. Sí. Sí, es todo un... es un universo. Es un universo. ¿Y ya cuántos años de carrera son, Rubén? 37 años. 37 años. Me imagino la cantidad de experiencias que se han convertido en anécdotas, algunas quizá chuscas, otras trascendentes, alguna que nos quieras compartir de esos trabajos que has realizado. Uy, son muchos, pero a ver, voy a traer... hace poco me preguntaron que cuál es el personaje que yo había interpretado que más me ha llegado. Uh-huh. Hace unos años interpreté, bajo la dirección de Gilda Salinas, una autora, una dramaturga buenísima, mexicana ella, producción de Silvia Pasquel para el foro de Silvia Pasquel. Uh-huh. Interpreté no puede ser que se me ha olvidado. Ajá. Este cantante chileno, no puede ser que se me haya olvidado. Fíjate que después de la pandemia estoy teniendo, a veces me cuesta trabajo recordar algunas cosas.
Pero ese personaje era el que tú interpretabas. Sí. Víctor Jara. Víctor Jara, para mí fue como actor, digo, no es que quiera dejar de trabajar, ¿no? O que me quiera morir ya, no. Pero si me dijeran, güey, este es tu último día de tu vida, como actor, yo ya estoy pleno como actor con ese personaje. No, qué bien. O sea, si me dijeran, no puedes volver a actuar en toda tu vida, que no me dieran de otra, yo ya no sufriría. O como la típica pregunta, ¿qué disco te llevarías a una isla, no? Aquí sería, ¿qué obra que has interpretado? Víctor Jara. Si te tuvieras que llevar a tu personaje que has hecho, a Víctor Jara. A Víctor Jara. Sí. Lo interpreté en una puesta en escena que se llama El Último Aliento. Estuvimos en 2017, 2018. Estuvimos en 2 temporadas. Hicimos también temporada de streaming bajo la dirección de Fernando Canek. Okay. Esa reposición la dirigió Fernando Canek, que fue para streaming, que fue en plena pandemia. Muy buen director también, o sea, una maravilla el hombre. Distinto a lo que trabajé con Hilda, fue otra cosa, pero buenísimo. ¿Y por qué ese personaje? Porque, mira, de hecho estaban en escena, eran 4 personajes masculinos. Estaba Víctor Jara, Freddie Mercury, John Lennon y el rey del rock, Elvis Presley. Wow. Los 4 eran monólogos. Ajá. Que se supone son los últimos momentos de vida. Es una recreación, ¿no? Todo escrito en la dramaturgia de Hilda Salinas. Belleza, de mente, de mujer, de todo. La adoro. A mí me llamaron para que interpretara a John Lennon. Porque mi fisionomía, mi prototipo físico me parece. O sea, me acerco. Vamos, con el pelo largo, si me pones gafas redonditas, ¿no? Y sí, doy el gatazo de que soy John Lennon. Pero ya estando en ensayos, digo, empecé a hacer el trabajo de John Lennon, me empecé a acercar, hice mi tarea. Y Hilda Salinas, fíjate, fue idea de Hilda Salinas, me dice, oye, ¿y por qué no exploras a Víctor Jara? Y yo le digo a Hilda, le digo, oye, perdón, pero yo no tengo nada que ver con Víctor Jara, o sea, mírame, güey. O sea, Víctor Jara es moreno, es pelo achinado. Si mal no recuerdo, chaparrito. Gordito, robusto. No, más que gordito, robusto. Y su rostro menos alargado y más ancho, nariz más ancha, ojos oscuros. Nada que ver con mi prototipo físico. Y dije, perdón, pero es que yo no tengo nada que ver con Víctor Jara, o sea, tú hazlo, hazme caso. Y dije, ok, va, te lo preparo. Y mira. No. ¿Qué pasó? Yo he pensado mucho en eso, qué fue lo que pasó. A lo mejor por ser sudamericano, a lo mejor por ser campesino, que esté más cercano. Lo sentí más cercano. Por no ser una figura tan mundial como las que me mencionaste. Exacto. Hubo una cuestión de identificación cultural, pero no desde la cultura, sino desde la raíz del campo, de la tierra, nuestras sociedades en Colombia han sufrido mucho. Hay un eco ahí que fue el que me atrapó y el que le dio contenido, vida a ese personaje. Sí. Hace muchos años alguien me había dicho, que varios directores y actores me hablaron de que a veces, ocasionalmente, sucedía un fenómeno de posesión.
que el personaje poseía al actor. Yo la verdad, a mí nunca me pasó eso. Y yo siempre dudé que eso fuera así. Digo, yo sí, cuando pensaba en términos de teatro sagrado y todo eso, yo decía, sí existe la posibilidad, pero son circunstancias muy específicas, con cierto tipo de trabajos que tienen que ver con un asunto que nos acerca a rituales mágicos religiosos. Eso es posible allá, pero en el trabajo del actor, en la cotidianidad, en el día a día, lo veo difícil y quizá no sea cierto. Pues siento que eso fue lo que me pasó con Víctor Jara. De cierta manera, si tú o sea, es que fue muy loco, o sea, esta es la hora y yo sigo pensando en eso y digo, o sea, ¿cómo? No lo entiendo. ¿Cómo fue que? ¿Cómo fue? Pero sí, no. Fue una experiencia maravillosa, dudo que me vaya a volver a pasar. Pues yo te deseo que te vuelva a pasar con otro personaje, si no es que es Víctor Jara, porque ha de ser muy importante, muy rico que como actor te vayas coleccionando esos personajes y ahí se quede, ¿no? Gracias. Y si repercutieron en ti, quizá en el público que asistió también. Sí, o sea, sí. Y creo que es donde se cierra el trabajo del actor, ¿no? Sí. Cuando le transmite al público y el público llegó, pero se fue diferente. Sí. ¿No? Sí. Pues ha sido un gustazo platicar. No, hermano, el gusto ha sido todo mío. Contigo y aquí en el escenario de Gabo, pues de eso se trata, de que estas charlas acerquen a la gente, a nuestra audiencia, que de alguna manera le gusta el teatro, el arte escénico. Y qué gustazo tenerte aquí. Gracias, Juan. Y desde este humilde espacio siempre tenemos nosotros un detalle. ¡Ay, no! A nuestros invitados, que es este pequeño reconocimiento, pero con mucho cariño, de alguien que sabe lo que es estar en un casting y ver formada una personalidad, una gran estrella consagrada en la misma fila, y resulta que el que se quedó con el personaje eres tú. Cuando terminas un gran proyecto de trabajar con grandes actores, te subes al metro a seguir viendo gente, seguir viendo historia. De esto está lleno este pequeño reconocimiento de ese trabajo que hay y que has logrado. Qué lindo, muchas gracias. O sea, de veras gracias, ¿eh? Lo vamos a leer para que nuestra audiencia vea lo que dice esta pequeña placa. El escenario de Gabo otorga este reconocimiento a Rubén Darío Arciniegas por su importante trayectoria artística. Y que ya ha quedado grabada y en algún público ha quedado disfrutada. Con mucho cariño. Oye, un gustazo y muchas gracias. Y un reconocimiento a todo esto que nos has charlado, lo que has platicado. Ojalá cuando lo veas te des cuenta de lo importante que ha sido, sobre todo para el escenario de Gabo, tenerte aquí. Haces que este espacio siga creciendo. Gracias, como debe de ser, con personalidades como tú. Gracias por la invitación. De las que uno aprende simplemente charlando. Gracias, hermanito. Ha sido un gusto, muchísimas gracias por dedicarnos este espacio de su tiempo y de su atención. Gracias, muchas gracias. Gabo, muchas gracias por la invitación, lo disfruté mucho, me hiciste pensar y está chido eso. Es importante y nosotros aprendimos mucho. Y como le digo a la audiencia, muchas gracias porque nosotros seguimos viéndonos. Gracias y hasta la próxima.